Congresista Costa, puede continuar. Gracias, presidente. Presidente, he sido integrante en la Comisión Lava Jato durante 12 meses, 12 de los 20 meses en que esta comisión ha laborado. Y puedo dar fe del esfuerzo, del compromiso y de la responsabilidad con que se ha asumido este trabajo. Y comienzo reconociendo por ello a los integrantes de la comisión, a todos ellos, y en especial a la presidenta, la congresista Rosa María Bartra. En segundo lugar, presidente, quiero también aprovechar para reconocer el trabajo realizado por la comisión anterior a la Comisión Lava Jato, que fue la comisión que se conoce como Comisión Pari, por su presidente Juan Pari, que también contribuyó a abrir el camino de estas investigaciones, sobre todo en los principales proyectos, tren eléctrico, gasoducto e interoceánica del sur, y fue útil para el trabajo que hizo la comisión. No se le ha mencionado, salvo por la intervención de la presidenta de la comisión, y quisiera hacer también a él y a los miembros de esa comisión el reconocimiento que corresponde. Sin duda, presidente, el informe presenta un panorama desolador de irregularidades, de sobornos, de proyectos no prioritarios, asumidos precisamente porque de por medio habían sobornos, proyectos inconclusos, sobrevaloración de costos. Como digo, es un panorama desolador, que alcanza además a 3 gobiernos sucesivos y a varios gobiernos regionales. Y el resultado es claro, presidente, este es un problema que nos alcanza a todos. Si hay alguien que no está en la lista de responsables de estos hechos, es porque quizá no fueron gobierno, pero en realidad acá hay líderes de izquierda, líderes de derecha, líderes de centro involucrados. Lo que indica la gravedad del problema. Presidente, lo que indica la gravedad del problema y la necesidad de una reflexión profunda sobre el mismo. Y yo tengo 2 observaciones que hacer en relación con limitaciones que encuentro al trabajo realizado, reconociendo el valor del mismo. Y la primera tiene precisamente que ver con el hecho de que, habiéndose hecho un esfuerzo por investigar estos 11 proyectos que presenta el informe, quizá la comisión se quedó sin el tiempo, y por eso esta es una observación de la limitación del informe, de una de las limitaciones que podría ser perfectamente subsanada en el futuro, porque queda como tarea pendiente sacar las lecciones del caso. Sin duda, quizá la más importante es castigar a los responsables de estos sobornos, de estas coimas, de estas dádivas y de estas irregularidades, sin duda. Pero hay causas de naturaleza más estructural que requieren ser atendidas si queremos evitar que el país continúe expectando esta obra bochornosa para todos. Y esa reflexión está pendiente por hacerse, presidente, y establecer de qué manera podríamos evitar los hechos de corrupción, podríamos tener obras que son parte de un diagnóstico, de una lista de prioridades claramente consensuada, no obras que no están en agenda y que se ponen en agenda porque hay un interior subalterno que tiene que ver precisamente con la corrupción. Y la forma más rápida y más eficiente de hacer esas obras, hemos visto Chamimochi, hemos visto Olmos inconclusa, hemos visto Alto Piura, por mencionar 3 casos, de sueños que tienen 50 años en las regiones y que no se han podido hacer realidad. ¿Cómo podemos cambiar esa situación? Esa reflexión, presidente, está pendiente. Y quizá me dirán los miembros de la comisión, en efecto no hubo tiempo, y creo que es una buena razón por la cual no se abordó. Pero eso no significa que no sea necesario que como Congreso y que como país esa reflexión se haga y se saquen las lecciones del caso, presidente. Y la segunda limitación, presidente, tiene que ver
con el sesgo político que ha tenido el trabajo de la comisión, yo lo he dicho a lo largo de su trabajo. Podría ser casi inevitable que así sea tratándose de una comisión parlamentaria y por tanto de naturaleza política. Pero ha habido una severidad extrema, ¿no es cierto?, para abordar ciertos casos con el propósito, por ejemplo, de sentar en el banquillo de los acusados al expresidente de la República, o una severidad extrema y un celo excesivo con el expresidente Humala, con la señora Nadine Heredia, su esposa, o con Susana Villarán. Sin duda, con el señor Toledo perfectamente justificado, que tendría que regresar, ¿no es cierto?, y dar cara a la justicia lo antes posible. Yo en ningún momento me he opuesto a que estos actores políticos sean sometidos a la justicia con toda la severidad del caso. Pero estoy señalando que ha habido, por un lado, un rigor y por otro lado, presidente, guantes de seda, lo que da cuenta de ese sesgo político que creo que es una... Tiempo adicional. Sin duda una limitación del trabajo de la comisión. En especial, presidente, las omisiones referidas a la señora Fujimori y al señor García. En relación con la señora Fujimori, yo creo que el mismo mandato estuvo, me da la impresión, en retrospectiva, diseñado para excluir cualquier referencia a los hechos que hoy día la tienen a ella privada de libertad. Y me parece que el que ella no sea mencionada en el informe y no se dé cuenta de el rol pernicioso de los aportes de campaña y la manera como fueron utilizados, no sea considerado parte del problema de la corrupción que ha generado en el sistema político la influencia de estas empresas brasileñas. Me pide el congresista Arana una interrupción, no sé si le puedo conceder esta tercera, presidente. Está en tiempo adicional, además, pero en todo caso, congresista Arana, por excepción, vamos a darle la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Gino Costa. Presidente, es muy importante que el Perú sepa y que en esta delegación las fuerzas políticas democráticas sepamos que en la lucha contra la corrupción tiene que haber unidad. Y la línea de unidad no se puede hacer sobre la base de encubrir a unos y acusar a otros. La lucha contra la corrupción o es firme o no lo es. La lucha contra la corrupción es contra todos los corruptos o no lo es. Y por eso es muy importante lo que está señalando el congresista Gino Costa. Presidente, que es muy importante lo que se está señalando. La bancada del Frente Amplio y creo que otras fuerzas políticas democráticas en la lucha contra la corrupción no vamos a caer en el juego de decir si no votan por el informe en mayoría, entonces están queriendo encubrir a algunos. No, presidente. Aquí... Para que concluya, por favor. Lo que estamos diciendo, presidente, es que está muy bien que se hayan encontrado responsabilidades en Ollanta en Alejandro Toledo, en PPK, en la señora Susana Villarán. Lo que está mal es que se quiere encubrir a Alan García y a Keiko Fujimori. Eso es lo que estamos diciendo, presidente, y por eso es que respaldamos las preocupaciones también que está expresando el congresista Gino Costa y otros congresistas de diversas bancadas ahora en el Congreso y de cara al país. Gracias, presidente. Gracias, congresista Costa. Para que continúe. Gracias, presidente. Y se ha dicho que el hecho de que no fuera funcionaria pública la señora Fujimori no hace posible que se le incorpore porque no tuvo responsabilidad en ninguno de los proyectos. Pero la señora Nadine Heredia tampoco fue funcionaria pública y ella está por haber recibido aportes de Odebrecht, por supuesto, con justa razón incluida en el informe. Entonces, y en segundo lugar, presidente, el plazo y el periodo que decidió analizar la comisión, porque si uno lee el informe parece que estos problemas surgen en la década del 2000. Y en realidad, como se ha dicho ya, Odebrecht tiene y las brasileñas tienen presencia en el Perú desde fines de los 70, el 79 se inicia la primera obra. Y hay obras con el gobierno, el segundo gobierno de Belaúnde, con el primer gobierno de Alan García, y durante el gobierno de Fujimori, durante 10 años, los volúmenes
de inversión de las empresas brasileñas no son los que van a ser en la década del 2000, pero sin duda el número de obras en que estuvieron involucradas las brasileñas es incluso mayor a las obras que se hicieron posteriormente. De manera que hubiera sido interesante también Tiempo adicional. una perspectiva de ese periodo histórico, precisamente para concluir, presidente, que esto no es responsabilidad de algunos gobiernos o de algunos partidos políticos, sino que es un problema nacional que debe ser encarado como un problema de todos. Presidente, y en segundo lugar, la otra limitación a la que me refería en relación con el sesgo político tiene que ver con la omisión del señor García en el informe. Se dice que no hay evidencias de sobornos, pero hay muchos funcionarios a quienes se les recomienda se recomienda que la Fiscalía los investigue, donde tampoco hay evidencia de soborno, pero por la situación, por el cargo que tuvieron y el rol protagónico en relación con ciertos proyectos, resulta absolutamente necesario que en un informe de esta naturaleza se recomiende que sean investigados por las instancias correspondientes. No se entiende cómo el señor Para que concluya, por favor. presidente de la República en su segundo mandato, remitámonos exclusivamente a su obra emblemática que es el tren eléctrico. Él tuvo un rol importante en nombramiento de altos funcionarios, en ayudar a diseñar el marco normativo que ha sido también descrito en el informe, y no aparece con ninguna responsabilidad. El Congreso dice a este señor también hay que investigarlo. ¿Por qué no, presidente? ¿Cuál es la razón por la cual no habría que investigarlo si en ese proyecto emblemático de su gobierno hay sobornos de por medio y funcionarios de su gobierno? Congresista Costa, le ruego, por favor, para que pueda concluir. Presidente, es más, incluso hay una declaración del señor Nostre en el sentido de que los sobornos no se habrían limitado al nivel que conocemos, sino que habrían habido sobornos a nivel político. Ello demanda, cuanto menos, que el Congreso diga también se le requiere investigar al señor García, porque si no lo hacemos, presidente, damos la impresión de que este Congreso está queriendo blindarlo, como ha venido blindando a otros. Concluya, por favor. Blindando a otros altos funcionarios y como viene blindando ahora, por ejemplo, al fiscal de la Nación. Por eso, en la medida, presidente, que las investigaciones de fondo y las que están destinadas a establecer responsabilidades penales, ya estoy terminando, pero si presidente, si usted, estoy terminando, colega. Entonces, presidente, para terminar, reconocer el esfuerzo realizado, señalar que si se pueden hacer las enmiendas a efectos de Congresista Costa, le hemos dado varios minutos adicionales, por favor, para que concluya. Estoy terminando. Si se pudieran hacer estas enmiendas, presidente, encantado, yo votaría a favor del informe y de remitirlo a la Fiscalía y al Poder Judicial. Si ese no es el caso, presidente, me abstendré en la esperanza de que el informe llegue al Ministerio Público y que el Poder Judicial actúe con toda severidad para establecer los castigos que correspondan a los responsables de estos gravísimos hechos de corrupción. Estén mencionados. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edmundo del Águila. Muy amable, señor presidente. Me pide una interrupción la congresista Chacón, con mucho gusto. Tiene la interrupción, congresista Chacón. Gracias, señor presidente. Simplemente para aclarar de manera general,
se ha dicho de que tienen que estar todos con la sola sospecha. Yo creo que nos debemos de acostumbrar, señor presidente, a la presunción de inocencia y al debido proceso. En el informe, la sola sospecha no ha hecho que absolutamente nadie pudiera estar, porque si no, si yo sospechara que usted tiene algo que ver, lo tendría que meter. Y eso sería inconstitucional, ilegal, y iría en contra de todo proceso. Aquí lo que ha habido, señor presidente, es aquellas personas que han tenido indicios de recepción de dinero son las que han estado incluidos en este informe. Quiero dejar muy claro, señor presidente, que se tiene uno que acostumbrar al debido proceso y a la presunción de inocencia, y que una sospecha no es razón suficiente para abrirle proceso a nadie, ni al señor Gino Costa, ni a ninguno en este Parlamento, ni a nadie en... Congresista del Águila. Gracias, señor presidente. Cuando nosotros en julio de 2016 juramentamos acá en el Congreso ante la patria, algunos lo hicieron religiosamente, e indudablemente ante la memoria de Grau, todos nos comprometimos a trabajar por el país. Y el trabajo por el país está por encima de cualquier trabajo partidario. El trabajo por el país está por encima de cualquier trabajo que quiera encubrir a cualquier expresidente o personalidad. Hoy en día vivimos un gran dilema, porque muchas de las personas que están involucradas en el tema Lavallato han sido gobernantes en periodos pasados. Y precisamente algunos representantes de este Congreso, haciendo uso de esa militancia partidaria o fidelidad en cuanto a persona, tratan de blindar a distintas personalidades. Pero finalmente, señor, nuestro compromiso y nuestro juramento es con el país. Yo me he tomado el trabajo de poder examinar lo dicho y lo escrito en la Comisión Lavallato, y para poder sintetizar el tema he tratado de sacar 5 variables que nos van a ayudar a poder entender si finalmente la comisión lleva un sesgo o no lleva un sesgo, si finalmente la comisión actuó encubriendo algunas personalidades y tratando de forzar algunas otras. Yo le pediría, señor presidente, autorización para poder pasar algunas diapositivas que llevarán a la presentación. La siguiente, por favor. Fíjense, señores, la primera variable que yo he considerado es la variable prisa y celeridad, es decir, todos aquellos mecanismos que se usaron dentro de los 11 proyectos de Lavallato para darle prisa y celeridad a algunos proyectos. Y he tomado uno de los 11 proyectos que se han analizado, que es el tema de la construcción de la vía interoceánica, es decir, de la vía Irsa Sur. Y el primer punto es de los decretos supremos. Efectivamente, el gobierno de Toledo emitió un decreto supremo, que es el 022, y el gobierno de Alan García, dentro de la misma obra, también emitió un decreto supremo, que es el 161, que entre otras cosas, lo que dice este decreto es, dice, otorgar garantías y seguridades de Estado en el contrato Irsa Sur. Y en el contrato ya llevaba las seguridades, es decir, lo que hace es reafirmar una seguridad que ya estaba establecida en el contrato. Siguiente punto, por favor. Los decretos de urgencia. Efectivamente, Alejandro Toledo emite un decreto de urgencia, que es el 016-2005, que en resumen lo que hace es baja las contingencias de 1% a 0,5%, que es lo que hace el gobierno de Alan García dentro de la misma obra. Emite 2 decretos de urgencia, el 045-2018 y el 077-2010. ¿Qué hacen estos 2 decretos de urgencia? Extienden o amplían la entrega de dinero hacia la empresa que en este caso realizaba la obra, que es la empresa Odebrecht, cuando la empresa estaba en la obligación de buscar los recursos propios. Pero vía estos 2 decretos de urgencia, el gobierno en una primera etapa desembolsa 160 millones de soles y en una segunda etapa hace el desembolso de 45 millones de soles. Siguiente, por favor. En el tema de leyes, el gobierno de Toledo emite una ley que es la 28.214, que entre otras cosas, ¿qué es lo que dice, no? Declara la vía interoceánica como de necesidad o prioridad vía una ley declarativa. Y el gobierno de Alan García, ¿qué es lo que hace?
la ley 29309, dice, declara necesidad pública la interoceánica, algo que ya se había declarado de necesidad pública. Es decir, al igual que en el primer punto, lo que hace es reafirmar una necesidad que ya estaba. Siguiente, por favor. La siguiente variable es modificaciones contractuales. Durante el gobierno de Alejandro Toledo se emitieron 3 adendas. Durante el gobierno de Alan García se suscribieron 5 adendas. Es decir, las 5 adendas, sí, de IRSA Sur, todos estamos en el proyecto de IRSA Sur. Las adendas son 5, que en otras cosas lo que hacen las adendas es, primero, aumentar el metraje, es decir, ampliar la extensión de la obra. ¿Para qué? Para realizar desembolsos futuros. Y todo está acá claro en las 5 adendas, que lo vamos a ver posteriormente en una siguiente diapositiva. Fíjese, otra de las variables, que es la coordinación que existía entre los presidentes y los actores directos de los casos. ¿Cuál es? En el caso del gobierno de Alejandro Toledo, se reunió 4 veces con los involucrados. En el caso del gobierno de Alan García, dentro de esta misma obra que es la IRSA Sur, 16 reuniones tuvieron, señor. Yo nada más lo que estoy haciendo es describir. Tiempo adicional. Presidente, voy a tomar el tiempo de mi correligionario, ya que no está y él no va a exponer. Ok, entonces el tiempo del congresista Armando Villanueva, 5 minutos más. Siguiente, por favor. Fíjese, señor, este cuadro lo que hace es un poco resume el tema de las adendas. En el tramo 2, nosotros tenemos una obra que se iniciaba con 263 millones, terminó costando 654 millones. Se realizaron 8 adendas en ese tramo 2, de las cuales 3 fueron llevadas por el gobierno de Alejandro Toledo y 5 por el gobierno de Alan García. En el tramo 3 se empezó con una obra inicial, un presupuesto inicial de 332 millones y se terminó con 682 millones. Para eso se usaron 7 adendas, de las cuales 3 fueron aplicadas durante el gobierno de Alejandro Toledo y 4 de Alan García. Y así yo tengo el tramo 4, pero lo cierto es que una obra que inicialmente debió costar 810 millones, terminó costando 2.000 millones de soles. Siguiente, por favor. En el tema de la fiscalización, acá hay algo que ya creo lo han mencionado por ahí, pero es bueno poder recargarlo. Algunos temas ya están en el espacio de la Fiscalía, y la Fiscalía lo ha dicho expresamente, lo ha denotado y lo ha manifestado, que hay un desbalance de 35 millones, que yo no sé por qué no ha sido considerado por la Comisión Lavallato. A la última diapositiva, por favor. Fíjese, estimados colegas, acá tenemos un cuadro donde vemos el resumen y las 5 variables que he utilizado para poder analizar el trabajo que ha hecho la Comisión Lavallato. Las 5 variables son prisa y celeridad, modificaciones contractuales, coordinaciones entre los actores, es decir, reuniones entre presidentes y dueños de las empresas, aspectos económicos y financieros, es decir, los relacionados a las adendas, y el tema de fiscalización. Como ustedes ven, en el proyecto de IRSA, tanto la etapa del gobierno del señor Toledo como la del señor García, todos están involucrados. Pero sin embargo, si vemos el informe final de Lavallato recomienda investigar al señor Toledo, lo cual está bien, pero misteriosamente no recomienda investigar al señor Alan García. Y si tomamos la otra obra, que me hubiera gustado explicarla, pero por un tema de tiempo no lo hago, pero le dejo el resumen, igualito. En toda la obra, la línea 1 del tren del Metro de Lima, se realizaron todas las variables que yo he sacado de la comisión o del informe Lavallato. Y al igual que en el caso anterior de IRSA, finalmente no fue incluido la presencia del señor Alan García. Si queremos darle realce o si queremos viabilizar el informe en mayoría presentado hoy en día al Congreso, creo yo que debemos ser permeables a poder aceptar cambios o sugerencias que han nacido del propio debate que hoy en día lo estamos llevando y finalizando. Yo quisiera reiterar, presidente, el pedido hecho
por mis dos correligionarios, tanto Víctor Andrés García Belaúnde, quien pide incluir las observaciones en las obras que él ha mencionado, que son las de Olmos y el tema de la línea 1 del tren, y el pedido del congresista Johnny Lescano, que pide incluir al señor García dentro del proceso de investigación. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos, tampoco está. Zacarías Lapa, tampoco. Morales, tampoco. Richard Arce, tampoco. Vamos a culminar entonces ya el debate, porque si no están en el pleno pasaremos a votación. Tiene la palabra. ¿Dónde están? ¿No están? Tiene la palabra el congresista Roberto Vieira. Gracias, presidente. La verdad que es lamentable que estemos discutiendo el informe en mayoría y en minoría, cuando la población ni siquiera nos da un mínimo de credibilidad. Informes que solamente son puro odio entre todas las facciones. Mientras aquí en el Perú estamos matándonos, estamos peleándonos, las empresas corruptas, Odebrecht y sus consorciadas, se ríen de los peruanos. ¿Qué negociación hizo la justicia del Perú? Hay que investigar a la Fiscalía. ¿Qué beneficio trajo al Perú esa colaboración eficaz? Cuando ningún funcionario de estas empresas corruptas está preso, cuando han podido llevarse todo el dinero, cuando han dejado quebrado a muchas empresas peruanas que trabajaron de buena fe, con obras mal hechas, sobrevaloradas. ¿Quién negoció eso? Tenemos que investigarlo, porque la clase política en el Perú ha fracasado, porque no cumplió con su deber del artículo 38 de la Constitución, que es bien claro. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y proteger sus intereses nacionales. Proteger sus intereses nacionales. Todos hemos fracasado. La derecha, el centro, la izquierda, nadie se salva. Todos hemos caído en esto y hemos permitido de que se burlen de los peruanos cuando tenemos un gran porcentaje de anémicos, de desnutridos, de gente que vive en extrema pobreza, gente que no tiene agua, no tiene desagüe, muchas veces comen y muchas veces comen tierra. ¿Quién le va a devolver al Perú? No solamente estamos hablando de 30.000 millones de dólares de robo, de sobrevaloración, sino estamos hablando de la indemnización, el lucro cesante, todo lo que se ha perdido, oportunidades, competitividad. Es una vergüenza que mientras nosotros estamos matándonos, echándonos culpa a uno, a otro y a todos, entre todos, los brasileros están que se ríen, estos brasileros corruptos y sus consorciadas. Están que se burlan de los peruanos. ¿Por qué? Porque no nos queremos. Esa es la realidad. No nos queremos. Y somos nosotros responsables. Somos responsables de lo que ha pasado en este país. Este es un momento de reflexión. Y la reflexión pasa al menos para investigar con una comisión a la Fiscalía que tuvo estas conversaciones con estas empresas brasileras consorciadas. ¿Cuál ha sido el beneficio del Perú? Nada. ¿Cuál ha sido el beneficio del Perú? Nada, vuelvo a recalcar. Entonces, cambiemos la historia y ya no seamos cómplices matándonos entre peruanos cuando hay mucha gente que nos necesita. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Zacarías Lapa.